El domingo, en la mesa familiar, siempre ha sido sagrado. Un ritual, el olor a lavanda y a café fuerte. Ese día, la sal me supo amarga. Tengo 72 años. Mi nombre es Ricardo. Durante casi 4 décadas construí esta vida que nos rodeaba. No me fue regalada. Mi empresa de distribución de maquinaria pesada no es solo un negocio, es mi legado. Es la suma de cada noche sin dormir, de cada préstamo arriesgado, de cada apretón de manos honrado. Pero Marcelo, mi único hijo, lo veía de otra forma. Él veía números, veía un trono libre. Ese domingo, Marcelo llegó media hora tarde, como de costumbre. Traía puesto un traje demasiado ajustado y una sonrisa que me pareció ensayada. Se sentó frente a mí, entre mi esposa, Elena, y su propia esposa, Diana, y entonces, sin un preámbulo, sin siquiera preguntar cómo me sentía de la espalda, que me ha estado molestando últimamente, soltó la bomba. Lo hizo justo cuando Elena servía el estofado que tanto me gusta. «Papá», dijo con esa voz de negociador que usa en las juntas, «tenemos que hablar del futuro, de tu futuro». Levanté la vista. La cuchara se detuvo a medio camino. ¿Mi futuro, Marcelo? Mi futuro es el mismo que ha sido durante 37 años. Trabajar, liderar. Él se rió, pero no fue una risa amable. Fue condescendiente. Ya no, papá. La Junta lo entiende. Yo lo entiendo. Es hora de que disfrutes la vida. Ya es suficiente. Me estaba exigiendo mi propia jubilación, allí, frente a mi familia, como si yo fuese un empleado ineficiente al que estaban despidiendo por bajo rendimiento. No fue una sugerencia. Fue una orden disfrazada de preocupación filial. Marcelo sacó una carpeta de su maletín de cuero. Hizo una presentación, diapositivas, gráficos de proyección. Mira, si te retiras ahora, el valor de la empresa se estabiliza. Yo tomo el cargo de CEO. Podemos reorganizar la estructura para evitar el impuesto de sucesiones más adelante. Hablaba de mí en tercera persona. Hablaba de la compañía como si yo ya no fuese su dueño, como si la reorganización fuese sinónimo de sacar al estorbo. Elena intentó mediar. «Marcelo, tu padre está perfectamente. Apenas ayer cerró el trato de los equipos en Portugal». Marcelo la ignoró. Me miraba fijamente, con esa ambición fría en los ojos. Una ambición que yo reconocía, porque yo mismo la tuve. Pero la suya estaba vacía de respeto. «Papá, no se trata de si puedes. Se trata de si debes. Estás cansado. Mereces viajar, jugar al golf. ¿Recuerdas esa casa en la costa que siempre quisiste?». Cada palabra que salía de su boca era un recordatorio de que él ya me había clasificado. Yo era un anciano, una pieza de museo, un riesgo para el balance final. Sentí una punzada de dolor agudo, pero no era físico. Era la puñalada que solo te pueden dar las personas a las que has amado y protegido. Me levanté de la mesa. Dejé el estofado intacto. «Marcelo», dije, mi voz extrañamente tranquila, «esta mesa no es el lugar para hablar de la dirección de la empresa, mucho menos de mi vida». Él se encogió de hombros, como si estuviera hablando con un niño que se niega a ir a la cama. «Te enviaré los formularios mañana, papá. Los abogados los tienen listos. Es una transición limpia. Confía en mí». Confía en mí. Esa noche no dormí. Caminé por mi estudio. Miré los recortes de prensa amarillentos, las fotos de la primera oficina, tan pequeña que solo cabían 2 escritorios. Yo le di todo a Marcelo: la educación, la posición en la empresa, la seguridad. Y él me estaba pagando con el despojo. No era solo el dinero, era mi dignidad. ¿Qué soy yo sin mi trabajo? Un hombre que espera la muerte. Y yo aún no estaba esperando nada. Yo estaba construyendo. Mi mayor temor no era morir, sino ser olvidado antes de tiempo. Ser encerrado en una jaula dorada
y ver cómo mi hijo destruía en 2 años lo que me costó una vida entera edificar. El lunes a primera hora fui a la oficina. Intenté actuar con normalidad, pero el aire estaba denso. Mi secretaria, Berta, ha estado conmigo desde el día 1. Ella conoce mis secretos, mis horarios y mi café preferido. También es mi brújula. Ella me recibió con una expresión de preocupación genuina. Señor Ricardo, el señor Marcelo ordenó cambiar las claves de acceso al servidor central. Dijo que era por seguridad renovada. Y ahí estaba la prueba. Marcelo no estaba esperando mi jubilación. La estaba ejecutando. Entré a mi despacho. Sobre mi escritorio encontré los documentos que Marcelo había prometido. Carpetas gruesas tituladas Plan de sucesión y acuerdo de retiro ejecutivo. Las abrí. Eran agresivos. Me designaban como presidente honorario sin poder de voto, con un sueldo vitalicio decente. Sí, pero con una cláusula de no intervención. Me prohibía tomar decisiones, hablar con proveedores clave y, peor aún, me despojaba de la firma legal sobre las acciones mayoritarias en un plazo de 90 días. 90 días para volverme un fantasma. Llamé a mi abogado de toda la vida, don Pedro. Necesitaba entender la letra pequeña. Don Pedro me atendió con una voz cautelosa. Ricardo, Marcelo movió muy rápido. Usó la junta de directores que él nombró en los últimos 2 años. Lo hizo todo legalmente, sí, pero de forma ética. Eso es otro tema. ¿Y si me niego a firmar? Pregunté. Entrarían en litigio. Y sinceramente, Ricardo, tienen mucho preparado. Sería una batalla larga, pública, y tu salud se resentiría. Perderías control igual. Colgué el teléfono. Sentí que se me caía el peso de la compañía sobre los hombros. Mi propio hijo me había acorralado. Me senté en mi silla de cuero y cerré los ojos. Pensé en Marcelo, en su ambición ciega. Él quería el poder. Él quería el control. Pero había algo que Marcelo, con toda su juventud y sus títulos de administración, parecía haber olvidado. El poder real no reside en el título de CIO ni en las proyecciones. Reside en la propiedad. Y yo seguía siendo el dueño mayoritario. Marcelo había hecho sus planes basándose en la idea de que yo cedería, que firmaría y me iría a la casa de la costa a esperar el final. Me había subestimado. Mi humillación era profunda. La traición era palpable. Pero si algo me enseñó la vida en este negocio, es que la debilidad es una ilusión y la mejor defensa es el ataque silencioso. Marcelo había estado planeando mi final. Yo planearía el suyo. Recordé una conversación de hacía 6 meses, la cena anual de empresarios. Ernesto Cifuentes, mi némesis empresarial, el dueño de la competencia directa, siempre al acecho, siempre intentando comprarme. Un hombre arrogante, despiadado, pero que sabía manejar una empresa. Un hombre al que yo odiaba con fervor profesional. Marcelo lo odiaba aún más. La sola mención de Cifuentes le ponía furioso, pues representaba todo lo que él temía. La competencia feroz y desleal. Marcelo pensaba que, al jubilarme, él heredaría la empresa, se la quedaría y seguiría luchando contra Cifuentes. ¡Qué error, hijo! Si me quitaban la empresa, no me importaba quién se la quedaba, siempre y cuando no fuese mi hijo. La justicia no siempre tiene que ser agradable. A veces, tiene que ser punitiva. Me levanté, fui a la ventana. Desde mi oficina veía el tejado de la fábrica. Toda esa historia. Mi decisión fue instantánea y fría, sin retorno. Marcelo quería que vendiera la compañía al mercado, asegurando su posición. Yo haría algo mucho mejor. Volví a mi escritorio. Tomé el teléfono interno y llamé a Berta. Berta, quiero que busques un número. El número privado de Ernesto Cifuentes. Sí, el de Maquinaria Pesada del Sur. Hubo un silencio del otro lado.
Berta sabía que nombrar a Cifuentes era casi una blasfemia en esta oficina. «¿Señor Ricardo? ¿El señor Cifuentes?» «Sí, Berta, y quiero que lo llames a su número directo. Dile que Ricardo de Maquinaria del Norte lo llama personalmente. Dile que tengo un trato que no podrá rechazar, algo que ha estado buscando durante 30 años. ¿Y si el señor Marcelo pregunta?» Mi voz se endureció. El tono de anciano cansado desapareció por completo. «Dile que estoy firmando los documentos de retiro. Y Berta, quiero que me prepares la venta más rápida que hayas visto en tu carrera. Necesito que se cierren las próximas 72 horas, sin fugas, sin avisos, sin que mi hijo se entere de nada». Berta, leal hasta la médula, solo dijo: «Enseguida, señor Ricardo. Será nuestro pequeño secreto». La humillación de Marcelo sería doble. No solo perdería el control que tanto había codiciado, sino que lo perdería en manos del hombre que más despreciaba. Esa misma tarde, Marcelo me llamó, impaciente. «Papá, ¿firmaste los tundentos papeles?» «Sí, Marcelo», dije, mirando la agenda donde Berta acababa de anotar la cita con Cifuentes para esa misma tarde. «Los estoy firmando. Estoy terminando con todo». Él sonó exultante. «¡Fantástico! Sabía que entrarías en razón. Te llamo mañana para celebrar mi ascenso, papá». Colgué el teléfono. Yo no estaba firmando mi retiro. Estaba firmando la sentencia de Marcelo. Mi encuentro con Cifuentes se llevaría a cabo en un restaurante discreto, lejos de la ciudad. Yo aún tenía el control de la situación y lo usaría para desmantelar el futuro de mi hijo. Solo esperaba que Cifuentes fuese tan ambicioso como para pagar el precio justo. O si no, uno que doliera lo suficiente. El sol empezaba a caer. La tarde apenas comenzaba. La decisión ya estaba tomada. Solo faltaba ver el rostro de mi némesis y pactar con el diablo para lograr mi propia forma de justicia poética. No había vuelta atrás. Ya había marcado el número de mi enemigo. Y él contestaría. Y yo vendería. Sentí el eco de la voz de mi hijo en el despacho. «Papá, estás agotado. Necesitas descansar». Esas palabras no fueron una sugerencia cariñosa. Fueron una orden. Fueron la ejecución de una sentencia que él mismo había dictado. El lunes llegué a la oficina antes del amanecer, como siempre. El aire de la mañana era frío y limpio, pero al cruzar la puerta principal de Aceros Rivas, sentí el frío que venía de dentro. No era solo la temperatura, era la lealtad. Todo había cambiado durante el fin de semana. Mi secretaria, doña Elena, ha trabajado conmigo desde que se graduó de la preparatoria. 40 años en la misma silla. Ella me miró con una piedad que no pude soportar. Evitó mi mirada directa. Evitó el tema de Gustavo. Solo me preparó el café más fuerte que pudo y me deseó que tuviera un día tranquilo. Un día tranquilo. Sabía que eso era imposible. Entré a mi despacho, mi santuario. Mi hijo ya había estado allí. Encontré la agenda cambiada. Las reuniones importantes de la semana ya no estaban en mi calendario de papel. Habían sido transferidas electrónicamente al suyo. Había un correo interno en la red, enviado a todos los gerentes clave. Su título era escueto y brutal: Transición de liderazgo estratégico. Ni siquiera se molestó en usar la palabra retiro. Yo no estaba jubilándome. Estaba siendo transferido, desplazado. Me senté en el sillón de cuero, el mismo sillón que mi padre había comprado en 1955. La silla crujió bajo mi peso. Un sonido seco, casi de queja. Sentí un escalofrío que me subió desde la planta de los pies. No era solo la compañía, era la negación de mi vida entera. Habían borrado mi identidad con un clic de ratón. Mi hijo, Gustavo, se había centrado en el control operativo. Ya había hablado con los bancos, reestructurando los permisos de firma para que el mío fuera solo consultivo.
Ya había reorganizado la logística de la planta. Había actuado con una rapidez y una eficiencia que me demostraron lo mucho que había planeado este golpe. Me había subestimado. No había visto venir la puñalada, porque la mano que sostenía el cuchillo era la de mi propia sangre. El resto de la semana transcurrió en una especie de niebla fría. Mis empleados me evitaban. Cuando me dirigían la palabra, lo hacían con una extraña mezcla de pena y respeto cauteloso, como si yo fuera un rey destronado al que todavía no se atrevían a tocar. Gustavo se paseaba por las instalaciones con el aire de un conquistador recién llegado. Daba órdenes que contradecían las mías. Deshacía planes que yo había tardado meses en perfeccionar. Y lo hacía con una sonrisa, con la excusa constante: es por el futuro, papá, es lo mejor para que descanses. El punto culminante de mi humillación llegó el domingo. Nuestra tradicional comida familiar era el ritual sagrado de la semana. Llegué a casa de mi esposa, Marta, sintiéndome ya derrotado. Ella, a su manera, también estaba presionándome. Marta quería paz. Quería que yo aceptara el destino que habían diseñado para mí. Un destino libre de estrés y convenientemente libre de poder. Gustavo llegó tarde, como siempre, pero esta vez con un aire de dueño, no de invitado. Se sentó a la cabecera de la mesa, un lugar que siempre había sido mío por derecho. Hablaba de la compañía en plural, usando el nosotros, con una autoridad que nunca había tenido. Estamos cerrando el contrato en Monterrey, le decía a mi nuera, Carla. Y la nueva línea de producción que papá se negaba a instalar es vital para el crecimiento. Yo lo escuchaba en silencio, mientras la olla de asado humeaba entre nosotros. La rabia era un nudo duro y caliente en mi pecho. Marta me miraba con ojos de súplica. Quería que yo colaborara con la farsa. «Deberías tomarte unas vacaciones, Antonio», me dijo mientras servía el vino. «Un crucero, lo mereces». Vacaciones, un eufemismo, un código familiar para decir: «Aléjate, no vuelvas, ya no eres necesario en el centro de nuestras vidas». El golpe más duro vino de mi nieto, Daniel, el más pequeño. Me preguntó ingenuamente sobre un cargamento de acero que se había retrasado. Yo empecé a explicarle la situación de la cadena de suministro en Asia, intentando enseñarle algo de negocios, como siempre lo hacía. Gustavo me interrumpió, rápido y suave, mortífero. «El abuelo ya no está al tanto de esos detalles, cariño. Ahora yo me encargo de lo importante. El abuelo tiene que concentrarse en el jardín y en sus libros». Me borró de la conversación, me borró de la vida de la familia. Yo era un recuerdo, un objeto decorativo, un anciano que no sabía de detalles importantes. Esa noche no dormí. Caminé por la casa, el viejo parquet crujiendo bajo mis pies con cada paso. La compañía valía millones. Era mi sangre, mi sudor, cada noche en vela desde que mi padre me la confió. Y ellos creían que podían quitármela por un discurso condescendiente sobre mi salud y unos correos electrónicos bien redactados. Fui al pequeño despacho que tenía en casa. El olor a papel y cuero viejo me tranquilizó mínimamente. Abrí la caja fuerte, empotrada en la pared, escondida tras un cuadro feo de un paisaje nevado. Mis manos temblaban un poco. Saqué los documentos de propiedad de Aceros Rivas. Las acciones, la realidad legal. Aunque Gustavo estuviera moviendo los hilos operativos, aunque hubiera tomado el control administrativo, yo seguía siendo el socio mayoritario. Yo seguía firmando el 51% de las acciones. El poder real seguía en mis manos. Ellos se habían enfocado en el control del día a día, olvidando el control legal. Una negligencia pequeña, crucial, fatal.
Me senté en la oscuridad, bajo la luz pálida de la luna que entraba por la ventana. Recordé a mi padre, enseñándome a negociar en los duros años 70. Me había dicho: nunca muestres toda tu mano, Antonio. Nunca. Guarda siempre el as bajo la manga. Gustavo pensaba que el juego había terminado, pero el as, el comodín de la propiedad total, seguía siendo mío. Comencé a pensar en la venta. Una venta total. Vender absolutamente todo. Liquidar mi participación. Desmantelar la estructura para cortar de raíz la ambición de Gustavo. Él quería mi asiento. Yo le quitaría el tablero de ajedrez entero, lo voltearía y quemaría las piezas. ¿A quién? Tenía que ser un comprador rápido, un comprador eficiente y, lo más importante, un comprador que hiciera que Gustavo se sintiera exactamente como yo me sentía ahora, traicionado, vacío y ridículamente ingenuo. Había un solo hombre capaz de hacer esto con la velocidad y la malicia requeridas. Un hombre al que yo había evitado durante años. Un hombre al que odiaba cordialmente, pero que respetaba en la guerra de los negocios. Marcus Thorne, el inversor depredador, el tiburón que se comía las empresas familiares al desayuno. El hombre que había intentado comprarnos, no una, sino 3 veces en la última década. Lo había echado de mi oficina con insultos hacía solo 6 meses, jurando que Aceros Rivas nunca caería en sus garras. Pero ahora la situación era distinta. Yo odiaba a Thorne. Él me odiaba. Pero ambos entendíamos el valor del negocio. Y Thorne siempre estaba listo para el ataque. Mi hijo había intentado robarme mi compañía. La justicia poética dictaba que no solo debía perder la compañía, sino que debía verla caer en las manos que más despreciaba. Sería un golpe de cincel en mi propio legado. Pero era el único martillo que podía usar para demoler el plan de Gustavo y su condescendencia familiar. Agarré mi viejo teléfono fijo, el que solo usaba para llamadas estrictamente de negocios. Busqué en la agenda de contactos, enterrada en el fondo del cajón, cubierta de polvo, el número directo de Marcus Thorne, un número que creí haber borrado para mí siempre. La mano me temblaba, no por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Estaba a punto de incendiar mi propia vida profesional para garantizar una justicia que mi hijo, con su avaricia precoz, se había ganado a pulso. Marqué los primeros dígitos. 3 de la mañana. La línea comenzó a sonar. 1, 2. Sabía que Thorne contestaría. Siempre estaba despierto. Siempre estaba esperando el momento de debilidad de su rival. Era su naturaleza. 3 timbrazos. Una voz áspera y ronca se escuchó al otro lado de la línea, con un tono de advertencia. ¿Quién es? Tomé una respiración profunda, tragando el último residuo de mi dignidad ofendida. Marcus, dije, mi voz extrañamente firme a pesar de la hora. Soy Antonio Rivas. Necesito hablar contigo sobre la compra de mi empresa, ahora. La resolución no llegó con un grito, sino con un silencio frío y denso. El mismo silencio que se siente al amanecer, justo antes de una tormenta. Mi dolor se transformó en una claridad brutal. Javier no solo quería la compañía, quería mi vida. Quería tomar mi propósito y mi rutina, mi identidad, y desecharla en un asilo dorado. Quitarme la presidencia no era una jubilación, era programar mi propia muerte social. Pero un hombre que ha levantado un imperio de la nada, con sudor y con deudas, sabe reconocer el valor real de las cosas y sabe cómo venderlas. Decidí que si Javier iba a destruir mi legado con su codicia, al menos no se beneficiaría de sus cenizas. Tenía que moverme rápido, no con la rabia de un padre traicionado, sino con la frialdad de aquel joven de 30 años que estuvo al borde de la quiebra y tuvo que vender su coche para pagar la nómina. Sabía exactamente a quién llamar. El nombre de Velasco me sabía a ceniza en la boca. Fuimos competidores feroces
por más de 30 años. Intentó comprarme en 1998 por una miseria. Intentó hundirme en 2005 durante la crisis de liquidez. Ahora, Velasco sería mi socio involuntario en esta venganza. Marqué el número directo de su despacho, un número que no marcaba en 20 años. Él contestó. Su voz era cautelosa, llena de sospecha instantánea. Rafael, ¿ocurre algo? No me llames a menos que la bolsa se haya desplomado o el cielo se haya caído. Mi voz sonó extrañamente calmada, casi monótona. Señor Velasco, usted siempre ha querido mis patentes, mi red de distribución y mi planta de producción en Jalisco. Guardó silencio. Sí, lo sé. Estoy vendiendo. Ahora mismo. Velasco no era tonto. Sabía que esta era una llamada desesperada o bien la jugada maestra final. Pero nadie vende una empresa sólida a un rival acérrimo, sin motivo. ¿Problemas financieros, Rafael? No. Problemas familiares. 100% del capital social. Pago en efectivo, en transferencia bancaria garantizada, antes del miércoles. Cero due diligence. Tómalo o déjalo. Le di una cifra obscena, una cifra tan alta que solo podía justificarse por la velocidad y la certeza de la transacción. Una cantidad que ni siquiera mi propio hijo, en sus sueños más ambiciosos, habría podido pagar en 10 vidas. Velasco sopesó la oferta durante un minuto eterno al otro lado de la línea. Sentí su calculadora mental funcionando, revisando el valor de mis activos y la humillación que me estaba costando este trato. Dame una hora. Que mi equipo legal te contacte. Una hora es demasiado. Te doy 10 minutos. El silencio fue la respuesta más clara. Bien, Rafael. 10 minutos. Es tuyo. Corté la llamada. El trato estaba sellado en menos de lo que tardó mi café en enfriarse. Había vendido la obra de mi vida. La única forma de protegerla del desprecio de mi hijo fue entregársela al hombre que más odiaba en el mundo de los negocios. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Tuve que actuar. Tuve que sonreír en la cena del domingo. Javier estaba exultante, aunque trataba de disimularlo bajo una capa de falsa piedad filial. Papá, encontré un agente inmobiliario excelente para buscarte ese pequeño retiro cerca de la costa. Con piscina, lo mereces, has trabajado muy duro. Mi esposa, sentada a mi lado, me miraba con una expresión de súplica, como pidiéndome que cediera, que hiciera esto más fácil para todos. Ella había comprado la narrativa de El descanso merecido. Es un buen detalle, hijo, le dije, poniendo mi mano sobre su muñeca. Su pulso era fuerte, lleno de arrogancia. Estoy dispuesto a considerar tu propuesta de jubilación, Javier. Deberías empezar a preparar los documentos, pero necesito que me dejes una última tarea. Un cierre de cuentas antes de irme. Lo más importante. Javier no cabía en sí de gozo. Pensó que le había dado el visto bueno. Pensó que la resistencia había terminado. Claro, papá, lo que necesites. El martes por la mañana me reuní con el abogado de Velasco y el mío en un pequeño bufete neutral en el centro de la ciudad. El abogado de Velasco era implacable y eficiente. Quería la transferencia de inmediato. Los documentos eran gruesos, llenos de jerga legal. No leía las cláusulas. Leía el fin de una era. Leía el sacrificio de una vida para salvar mi dignidad. Firmé 20 veces. Cada trazo de pluma era un tendón cortado, una memoria desterrada. Al final de la reunión, Velasco se presentó. Entró en la sala y se quedó de pie, observando. Era un hombre grande, de mirada dura y fría. Extendió la mano para recibir el último juego de documentos firmados. Don Rafael, dijo, su voz plana y sin emoción. Pensé que moriría usted en esa silla. Y lo haré. Pero no por la mano de mi propio hijo. Me levanté, ajustándome el nudo de la corbata.
Una cosa, Velasco. Si usted intenta desmantelar esa compañía, si intenta manchar el nombre que levanté con mi familia, le juro que la compraré de nuevo solo para quemarla hasta los cimientos yo mismo. Velasco me miró por un momento. No hubo burla, solo un respeto distante por el acto de destrucción que acababa de presenciar. Entendido, don Rafael. Trato hecho. Me entregaron una confirmación bancaria, una cifra astronómica. El dinero estaba ahí, ya en mi cuenta personal. Salí de esa oficina sintiendo un inmenso vacío en el pecho. La empresa ya no era mía. Mi vida estaba en pausa. Pero el peso silencioso de esa fortuna en mi bolsillo era mi escudo y mi espada. Conducir de vuelta a casa fue una niebla. Los edificios, los árboles, todo parecía irreal. Tenía el poder, pero no el consuelo. Esa noche, Javier me llamó, eufórico. Papá, mañana a primera hora tengo una reunión importantísima con el director financiero para empezar a revisar la estructura interna. Es el inicio del cambio, ya sabes. Lo escuché respirar, lleno de la ambición que pronto sería ceniza en su boca. Me parece excelente, Javier, le respondí, tratando de mantener mi voz neutral. Mañana tendrás el día más interesante de tu vida. Colgué. El juego había terminado para mí. Había sacrificado mi corona. Ahora era el momento de que mi hijo se presentara a la reunión de mañana y descubriera que, al intentar heredar el reino, solo había conseguido heredar la nada. El tiempo se agotaba. Sentía la prisa de Jonathan, palpable como el olor a colonia barata que usaba. Él había convocado la junta de accionistas para el lunes siguiente. Me dijo que era una reunión rutinaria, para revisar los presupuestos del último trimestre. Pero yo conocía esa rutina. Era la fecha que él se había autoimpuesto para ejecutar su golpe, para firmar mi destitución disfrazada de jubilación dorada. Mientras él planeaba su coronación, yo ultimaba los detalles de mi retirada. Y la suya. Me senté en mi escritorio, el mismo que había usado durante 30 años. Sobre él, bajo los planos amarillentos de la primera nave industrial, se escondían los contratos que cambiarían el destino de nuestra familia y de la empresa. Jonathan entró sin golpear, con esa confianza que raya en la insolencia. Estaba radiante. «Papá, ¿firmaste los papeles del fondo de pensiones que te envié ayer?», preguntó sin dejar de mirar su teléfono. «Es lo último que necesitamos para que el banco libere la línea de crédito que tenemos pendiente. Un trámite, ya sabes». Trámite. Para él, mi vida entera era ahora un trámite. Sabía que cada documento que él me pedía firmar ahora era una forma de debilitar mi posición, de asegurar que yo era legalmente un mueble viejo listo para ser arrastrado al depósito. Lo miré. Quise ver en sus ojos alguna señal de duda, de remordimiento, pero solo encontré brillo de acero, ambición fría. Le pregunté con voz tranquila: «¿Revisaste bien los términos, Jonathan? No quiero errores en nada que vaya a quedar a tu cargo». Él se rió, una risa corta, despectiva. «Claro que sí, papá. Estoy manejando esto. No te preocupes. Por la letra pequeña. Tú solo relájate. Tómate ese viaje de pesca que te regalé. Te lo mereces, después de todo». Me quería fuera, me quería lejos. Asentí. Lo haré. Me aseguraré de que todo quede en orden antes de irme. Él sonrió, satisfecho. Salió de la oficina silbando. Estaba tan ciego con el brillo de su futuro que no vio el abismo que yo estaba cavando a sus pies. La reunión con el señor Soto, mi antiguo y odiado rival, se pactó en una suite discreta, en un hotel a las afueras de la ciudad, lejos de cualquier mirada curiosa. Soto era la única persona en el mundo de los negocios que yo sabía que odiaría la arrogancia de mi hijo tanto como yo,
y que tenía el capital necesario para comprar mi empresa en efectivo y en tiempo récord. Llegó puntual. Iba vestido con ese traje caro y ostentoso. Su sonrisa de tiburón me recordó viejas batallas. Pero esta vez, él no era mi enemigo. Era mi ejecutor. Agustín me saludó con un apretón de manos firme. Estás haciendo lo correcto. Un negocio de tu calibre, que tú construiste desde cero, no puede caer en manos de la inexperiencia. Y seamos honestos, el puro ego. No discutimos el precio. Lo había aceptado de inmediato. Soto sabía que yo no estaba vendiendo por dinero. Estaba vendiendo por principios. Los abogados sacaron los documentos, una pila impresionante que representaba 50 años de mi vida, mis mañanas de domingo en la oficina, los sacrificios de mi esposa, las hipotecas, la sangre y el sudor. Y ahora todo eso se reduciría a unas cuantas líneas de tinta y mi firma. El momento de firmar llegó. Tomé mi pluma, la pluma de oro que mi esposa me había regalado cuando abrimos la primera sucursal, la misma pluma que Jonathan había sugerido reemplazar por un bolígrafo digital y moderno. Mis manos no temblaron. Había esperado demasiado tiempo para llegar a este punto de no retorno. Ya no había dudas, solo el peso de la convicción. Firma 1. Venta de activos tangibles. Firma 2. Transferencia de la participación mayoritaria. Firma 3. La cláusula de no competencia. Y luego, la más importante para la dinámica de la venganza, la cláusula de confidencialidad absoluta. La venta debía permanecer sellada, hermética, hasta la mañana del lunes. Ni una palabra. Jonathan creía que el lunes se sentaría en mi silla, con el control total. Pero el lunes él no tendría silla, ni compañía, solo el eco de su propia petulancia. Cuando terminé, Soto recogió los documentos con una calma triunfal. «Bienvenido a la jubilación, Agustín», me dijo. Le devolví el apretón de manos. Se sintió frío y calculador. Me había vendido al diablo, pero me había asegurado la justicia. Salí del hotel de vuelta a la ciudad sintiéndome liviano y hueco. Había vaciado mi alma de la responsabilidad y a mi hijo de su futuro robado. El dinero era un hecho, pero la verdadera ganancia era la dignidad recuperada. Esa noche cené, solo en mi cocina. El silencio era ensordecedor. El teléfono de Jonathan sonó 2 veces en la mesa. Un mensaje. «Papá, ¿podrías dejarme la llave de la oficina mañana? Quiero ir a organizar mi espacio. Ya sabes, quitar esas fotos viejas». Quitar esas fotos viejas. Quitarme a mí. Me quedé mirando el mensaje un largo rato. Mis dedos teclearon lentamente la respuesta. «Todo está en orden, hijo. No te preocupes por la llave. Prepárate para el lunes. Será un día que nunca olvidarás». Apagué la luz de la cocina. Me senté en el sofá, esperando la llegada de la mañana. Me había costado 50 años de trabajo y una traición filial conseguir este silencio. Ahora solo faltaba la mañana, el último acto de la obra, el momento de abrir el sobre. El maletín de cuero estaba sobre la caoba. Dentro, el certificado de transferencia. No sentía miedo, solo una calma fría, pulida por meses de traición. Esperé a Javier en la sala de juntas principal. Era la sala donde yo había firmado mi primer gran contrato, la sala donde lo había ascendido, la sala que, según sus planes, iba a ser suya esa misma tarde. Llegó 15 minutos tarde. Como siempre, entró con esa sonrisa plástica, el aire de quien acaba de ganar un campeonato sin sudar la camiseta. Venía acompañado por su abogado, un hombre joven, con una corbata demasiado apretada, que no me miró a los ojos. «Padre», dijo Javier, poniendo sus manos sobre la mesa, «es bueno que finalmente estemos aquí. El notario está listo. Solo tenemos que firmar el acuerdo de jubilación». Se sentó en mi silla, en el extremo de la mesa reservado para el presidente.
Era un detalle minúsculo, pero me dolió más que cualquier grito. Me senté en el asiento de visitante, observándolo. «Estoy muy entusiasmado con tu nuevo capítulo, papá», continuó, sin un asomo de vergüenza. «He reservado ese crucero por el Mediterráneo que tanto querías. 2 semanas de paz. Te lo mereces». Hablo sobre mi futuro como si estuviera decidiendo el menú de la cena. 2 semanas de paz. Después, el olvido. El abogado desdobló unos papeles enormes sobre la mesa, buscando mi firma. Eran los documentos de traspaso de poder gradual. El plan que Javier había diseñado para lentamente marginarme. Mi corazón latía lento, firme, no como un tambor de guerra, sino como el tic-tac de un cronómetro. «Antes de firmar nada», dije, mi voz sorprendentemente estable, «quiero que veas esto». Deslicé el maletín, lo abrí. No saqué los papeles que ellos esperaban. Saqué un sobre lacrado. Llevaba el membrete de un bufete de abogados que no era el nuestro. «¿Qué es esto?», preguntó Javier, frunciendo el ceño por primera vez. Su sonrisa se desvanecía. «Esto», expliqué tomando aire, «es el final del juego, hijo». Deslicé el documento frente a él. La letra era grande, clara. Aviso de venta de activos y transferencia de control inmediato. Leyó las primeras líneas. Sus ojos se movían rápidamente, buscando un error. El nombre del comprador estaba resaltado en negrita. Grupo Montenegro. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el leve zumbido de la ventilación. Javier levantó la mirada. Su rostro estaba transformado. Ya no era el heredero confiado. Era un niño al que le han robado un juguete. Esto es una broma», balbuceó. Se dirigió al abogado. «Dile que esto es inválido. Yo tengo derechos. Soy su hijo». El joven abogado, pálido, examinó el documento con nerviosismo. «Señor», me dijo el abogado, hablando directamente por primera vez, «esto parece ser un acuerdo de venta totalmente legal. La transferencia de la mayoría de las acciones corporativas al señor Montenegro se ejecutó esta mañana en Zúrich». Javier dio un golpe en la mesa que hizo vibrar las tazas de café. «Tú no puedes hacer esto. Yo he estado aquí 20 años. Es mi compañía», gritó. Lo miré fijamente. «No, Javier. Nunca fue tu compañía. Fue mi compañía. Y tú fuiste un empleado de alto rango. Un mal empleado, por cierto. ¿Por qué? Después de todo lo que hice, ¿me cortas? ¿Me traicionas? ¿Traicionar?» Hice una pausa, asegurándome de que mi desprecio fuera palpable. «Tú has pasado el último año intentando forzar mi jubilación y vender la mitad de mi patrimonio a mis espaldas, inventando auditorías falsas, despidiendo a mi personal más leal. Eso es traición. Lo mío es justicia». Le recordé la última vez que había intentado humillarme en la cena, hablando de mí como si fuera un mueble viejo. Le recordé la llamada de mi contadora, que él había forzado a mentir. «Llamaste a mi vida un obstáculo, ¿recuerdas? Pues bien, acabo de remover el obstáculo que te impedía ver la realidad. Montenegro es nuestro peor enemigo. Él nos destruirá», gritó Javier. «No», corregí con suavidad. «Montenegro es un tiburón, sí, pero es un tiburón que paga bien. Y a diferencia de ti, Montenegro respeta los acuerdos. Él pagó el doble de lo que tú habrías vendido por migajas, solo para ver tu cara ahora mismo». Mi venganza no fue por la codicia, sino por la dignidad. Había vendido mi legado, sí, pero no a la ligera. Había vendido un edificio y unos números. Mi verdadero legado, mi integridad, lo había salvado de sus manos. Le expliqué los términos finales. Montenegro había absorbido toda la deuda pendiente. Yo estaba libre, solvente, y no tenía que ver a Javier nunca más en el contexto profesional. En cuanto a Javier, como no era accionista mayoritario y la venta se había completado antes,
de que él pudiera ejecutar su plan de traspaso. No recibía absolutamente nada de la venta. Se quedó sin la compañía, sin el poder y sin el dinero que tanto había codiciado. Su abogado recogió sus papeles con una rapidez humillante. Sabía que la batalla legal sería inútil. Yo había actuado dentro de la ley, con la frialdad de un hombre que no tiene nada que perder. Padre, dijo Javier, intentando una última súplica. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Somos familia. No puedes hacerme esto. La familia respeta, le dije levantándome de la silla. Caminé hacia la ventana, observando el horizonte de la ciudad que yo había conquistado. Tú rompiste el pacto familiar. Ahora debes vivir con las consecuencias de tu codicia. Hice una señal a mi secretaria. Ella entró inmediatamente. Por favor, escolte al señor Javier y a su abogado fuera del edificio. Informa a seguridad que ya no tienen acceso a las instalaciones. Javier me miró con un odio puro que heló mi sangre, pero que ya no me asustaba. Era el odio del perdedor. Salió arrastrando los pies. Escuché el eco de sus zapatos alejándose por el pasillo de mármol. La sala de juntas quedó en silencio de nuevo. Me senté en la silla de presidente, por última vez. La brisa de la tarde entraba por el ventanal. Ya no tenía la compañía. Ya no tenía el peso de la responsabilidad. Había vendido mi vida laboral por un cheque astronómico. El dolor de la traición era ahora una cicatriz, curada pero visible. ¿Había ganado? Sí. Había recuperado mi dignidad. Pero el silencio de esa sala, sin el ruido de las máquinas, o el ajetreo de mi hijo preparando una puñalada, era la paz más amarga que había conocido. Era el precio de la libertad tardía. Ahora, con un futuro incierto y una cuenta bancaria abultada, solo me quedaba decidir qué hacer con lo que realmente importaba, el resto de mi vida, y si alguna vez, algún día, podría perdonar el fantasma de mi propio hijo.